Los niños se crían escuchando cómo sus padres les leen cuentos. Esto es algo muy importante para el desarrollo del niño, porque le sirve para crear su capacidad para comprender personalidades, relaciones de causa-consecuencia, realizar mapas mentales y comprender cómo se relacionan las personas entre sí. Por no hablar de que la mayoría de las historias para niños tienen una enseñanza final o moraleja que sirven para que el niño aprenda algo aparte de todas estas competencias. Los tres cerditos nos enseñan que el trabajo duro te da seguridad, que el hedonismo se derrumba fácilmente. Caperucita Roja te enseña a no hablar con extraños, a estar atento y de paso a no acercarte a los lobos, que nunca viene mal. Pinocho nos enseñó a no mentir porque se nos nota. Los niños aprenden de estas narraciones cómo deben comportarse frente al mundo que les rodea, tal y como lo hacen los personajes de estas historias de fantasía. Los cuentos llevan contándose desde hace siglos, y su transmisión ha sido mayormente oral. Con la llegada de la televisión, este tipo de historias pasaron a contarse también de otra forma. Teníamos historias como las de los Little Einstein, que enseñaban sobre música entre otras cosas. Programas como Sandra, detective de cuentos, que retornaba a los cuentos tradicionales, viéndolos de una forma bastante alternativa a lo que es normal. Pero el patrón común es que el ser humano siempre ha necesitado de historias, nuevas y antiguas, y no dejamos de necesitarlas en ningún momento de nuestra vida. Esto es algo que ha trascendido la transmisión oral, pero también los libros y ahora la tecnología. Por más que aparezcan nuevos avances, no desaparecen las historias. En el vídeo de hoy voy a contaros cómo los cuentos y las historias moldean la forma en que vemos el mundo, la sociedad y a nosotros mismos. Pantalla de transición. No podemos hablar de la importancia de la historia sin hablar del libro más importante de la historia de la humanidad, la Biblia, por más que me duela admitirlo. En un tiempo en que la literatura era apenas una idea, un privilegio que solo disfrutaban las mujeres nobles, la Biblia era el único libro de importancia. El resto de historias se transmitían oralmente casi de forma exclusiva. La Biblia sirvió para unificar muchos pueblos dentro de una sola cultura. Sin un libro en el que basarse, el cristianismo hubiera evolucionado de una forma drásticamente diferente en cada parte del mundo. No es casualidad que todas las religiones importantes tengan textos sagrados. Sirven para unificar a todos los creyentes bajo una misma regla y norma. La religión es el opio del pueblo. Por medio de las historias de la Biblia, en las misas donde se leen pasajes de la misma, en las miles de representaciones de escenas bíblicas que se han dado, se mostraba a la sociedad cómo debían actuar. No eran cuentos, eran parábolas, alegorías que por medio de una historia traían una enseñanza. La historia de Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, sintiendo por primera vez vergüenza sobre sus cuerpos desnudos, teniendo que trabajar la tierra para poder comer en el caso de Adán, sufriendo en el parto en el caso de Eva, tienen un fuerte contenido ideológico. La historia de Jesucristo habla de nuevo del sacrificio por un bien mayor, pero es que la importancia de la historia va aún mucho más allá, porque son el secreto, junto a la memoria y el lenguaje, del éxito del ser humano en este mundo. Los padres enseñan cosas a los hijos, les cuentan cosas. Eso en un inicio es lo que permitió que no tuviéramos que aprenderlo todo desde cero. Ven que te cuente la historia de la persona que se comió tal fruta y murió al poco tiempo. Ven que te cuente la historia del que montó un caballo, o del que plantó una semilla y de ahí creció un árbol del que comer. Cuando narramos lo que le ha sucedido a otras personas, aprendemos a no cometer sus errores e imitar sus virtudes. Los animales tienen que aprender todo desde cero. Nosotros tenemos acceso al conocimiento acumulado de miles de personas. Ese es el poder de la historia. Pero es que además nos dan identidad. ¿Qué es lo que une a un pueblo? Una historia común. What unites people? Armies, gold, flags, stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Y una historia que puedan recibir. No es casualidad que los romanos intentaran hacer que los pueblos conquistados adquirieran sus costumbres, y en muchos casos sus leyendas, cuentos y mitos, un héroe común, una religión común. Todos esos elementos son los que hacen que un grupo se identifique como tal, los que dan un sentimiento de pertenencia. Un ejemplo de esto también lo tenemos en mi propio canal. Uno de mis vídeos más populares trata sobre Kung Fu Panda, una historia que marcó una generación al completo, lo bastante como para que años después aún entren a un vídeo hablando sobre su trama. Una de las historias más influyentes del mundo moderno es El Señor de los Anillos, una obra profunda, imbuida en mitología y en referencia al cristianismo, a la literatura clásica y a los tópicos literarios. Os dejo por aquí mi vídeo sobre Aragorn, o por ahí o donde sea, ahí, no sé dónde es. Tolkien, el autor de la obra,
Pensaba que solo merece la pena escribir sobre el conflicto que pasa dentro de uno mismo, que todo lo demás no es más que un marco para hablar de ese conflicto. Citando al escritor y premio Nobel de Literatura, William Faulkner, el hombre o mujer joven que escribe hoy ha olvidado el problema del conflicto del corazón humano consigo mismo, que es lo único sobre lo que vale la pena escribir. Solo eso merece el sudor y la agonía. De esta forma, toda la historia del Señor de los Anillos habla sobre cómo el mal se destruye a sí mismo, de cómo la verdad y el honor son más poderosos que el mal, precisamente por ese motivo, porque se retroalimentan positivamente, no negativamente. Como vemos, la historia, las buenas al menos, que son las que aguantan el paso del tiempo, están imbuidas de moralidad, de la visión del mundo del autor y de la interpretación que el lector u oyente hacen de ellas. Eso las relaciona íntimamente con el ser, y las historias que escogemos como nuestras favoritas forman una parte muy importante de lo que somos, ya sea la historia vital de Kim Kardashian, El Quijote, Crimen y Castigo o One Piece. Las historias que escogemos atesorar, a las que permitimos el paso a nuestro corazón, moldean profundamente nuestra personalidad. Y eso es importante porque de nuevo supone ser cuidadosos con qué es lo que permitimos que nos apasione. Las personas que son capaces de contar una buena historia adquieren un estatus social elevado enseguida. Esto es algo que todos los mejores oradores tienen en cuenta. La capacidad de responder una pregunta mediante una historia mantiene a la persona interesada en lo que tienes que decir. Muchos estudios han demostrado que una de las formas de que la gente conecte con un argumento tuyo es que vaya precedido de una historia que sirva de ejemplo y sobre todo que permita a los oyentes empatizar con lo que dices. La última vez que viste una serie buenísima, o leíste un libro increíble, o descubriste una película maravillosa, ¿no deseaste compartirla con alguien? Tener a alguien con quien comentar lo que opinas de este o aquel personaje, hablar largo y tendido de las mejores partes y criticar las peores. Sentimos la necesidad de compartir nuestra visión del mundo, y este tipo de narraciones son el vehículo perfecto para hacerlo. Las historias nos acompañan desde que somos apenas unos niños hasta que entramos en la vejez y podemos contarlas, porque una vida sin historia es una vida vacía, porque una vida sin cuentos que contar, historias que narrar, libros que leer, contenido audiovisual que disfrutar, pierde todo el sentido. Porque está dentro de nuestro ser. Cuando te cuentan historias, te miran a los ojos, te tienen en cuenta, y tú te conviertes en protagonista de la historia y en autor. Somos seres orales. Y abrir espacio a las historias contadas, a la palabra dicha, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras aulas, nos hace más ser quienes somos. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisarte por allí. Y sobre todo, suscríbete. Subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelo. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.